Este material tiene el propósito de introducirnos al estudio de la palabra de Dios. Le invitamos a congregarse con nosotros. El Camino Nuevo y Vivo, año primero, trimestre 3, libros base, Gálatas y Filipenses. Título: Que no se haga vana la cruz de Cristo. 1 Corintios 1:17. El propósito que tenemos en este trimestre al estudiar estas 10 lecciones basadas en las epístolas de Pablo a los Gálatas y a los Filipenses es confirmar el inmenso valor del sacrificio de nuestro Salvador Jesucristo, quien murió por nuestros pecados. La lectura en esta segunda lección es el capítulo 2, versículos del 1 al 21 de la carta a los Gálatas. Y el texto clave y para memorizar es Gálatas 2:20, que dice: Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Introducción. En este segundo capítulo a los Gálatas leemos del apóstol Pablo, que subió a Jerusalén junto con Bernabé y Tito, sus compañeros de ministerio, y lo hizo según una revelación, y para que su trabajo no fuera infructuoso, expuso en privado a los que tenían cierta reputación dentro de la iglesia el evangelio que predicaba entre los gentiles, y expresa que ni aun Tito, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, los cuales espiaban la libertad, decía, que gozamos en Cristo Jesús, a los cuales no se sometieron, para que la verdad del Evangelio no se desvirtuara y permaneciera como la enseñanza verdadera. Así que los que tenían reputación, a saber, Jacobo, Cefas, es decir, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, como vieron que a Pablo se le había encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el evangelio de la circuncisión, pues el que actuó en ellos para que tuvieran este apostolado era el mismo, y reconociendo la gracia que le había sido dada, les dieron la diestra en señal de compañerismo a Pablo y a Bernabé, para que ellos fueran a los gentiles y los de reputación a la circuncisión, es decir, a trabajar y ministrar entre los judíos. Solamente les encargaron que se acordaran de los pobres, lo cual procuraron hacer con diligencia. También dejó registrada en su carta la situación que se presentó cuando Pedro vino a Antioquía y cambió su comportamiento por la presencia de algunos que llegaron de parte de Jacobo. Así que Pablo lo confrontó delante de todos por su simulación, de lo cual participaron también otros judíos, y aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Así que cuando Pablo vio que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dijo a Pedro: Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, siendo judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. También Pablo argumenta y pregunta
que si buscando ser justificados en Cristo son hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? Y responde, en ninguna manera. Y aclara, porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Y añade, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. También declara Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, lo cual es una aseveración personal y consciente de su alcance y significado en identificación total. Y añade, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, lo cual solo lo puede expresar alguien que está consciente de su relación personal con el Señor Jesucristo y su estilo de vida delante de Él. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, lo cual es una fuerte declaración de una vida totalmente dependiente y entregada al Señor, cada día y en todo momento, y en toda acción, decisión, reacción, motivación y propósito, consciente del amor de Dios que lo motivó a dar su vida por Él. Y esto lo mueve a responder y a reaccionar, dando su vida también por aquel que murió a favor nuestro, y declara finalmente, no desecho la gracia de Dios, aceptándola y agradeciéndola, dando el reconocimiento de que si por la ley fuese la justicia, entonces por demás sería la muerte y sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Gracias, Señor, por lo que hemos aprendido al estudiar este segundo capítulo de Gálatas. Hemos conocido y entendido el valor y significado del sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la cruz por nuestros pecados y para salvarnos de este presente siglo malo. Te rogamos nos ayudes a entender el alcance y propósito de tu obra en la cruz, para que con nuestras vidas no hagamos vana la cruz de Cristo, sino que se cumpla aquello para lo cual fuimos perdonados por tu amor y tu entrega por nosotros. Queremos también que sea una experiencia personal y diaria, que lo que vivamos en la carne, lo vivamos en la fe del Hijo de Dios, nuestro Salvador y Señor. Amén. Le invitamos a asistir a nuestras reuniones.